Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en una nueva oportunidad para revisar una vez más nuestra revista La Atalaya del mes de agosto del 2022. Es el penúltimo estudio que estamos utilizando esta revista. Este es el artículo que nos corresponde para esta semana del 24 al 30 de octubre. En cuanto al tema de este estudio es: sigan edificándose unos a otros. El texto central de este estudio es la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Sigan animándose unos a otros y edificándose unos a otros. En cuanto al avance, dice así: la vida en este sistema es muy complicada. Nuestros hermanos soportan muchas presiones. Podemos ayudarlos mucho si buscamos maneras de animarlos. El ejemplo del apóstol Pablo nos mostrará cómo hacerlo. Así que ya tenemos uno de los personajes centrales de este estudio, que es el apóstol Pablo. Tenemos 18 párrafos, veamos el primero. Según primera los Tesalonicenses 5:11, ¿en qué obra participamos todos? El texto bíblico dice así: así que sigan animándose unos a otros y edificándose unos a otros, como ya lo están haciendo. Volviendo a la pregunta, decía, según primera los Tesalonicenses 5:11, ¿en qué obra participamos todos? ¿Cómo se hace aquí la comparación de haber participado en construcción de lugares de adoración para Jehová? Asimismo, hoy necesitamos participar en la edificación espiritual de las personas que se reúnen en estos lugares de adoración, refiriéndonos a nuestros hermanos. Pregunta 2. ¿Qué veremos en este artículo? Como ya se dijo en el avance, repasaremos el ejemplo del apóstol Pablo y veremos cómo él sabía ponerse en el lugar de los demás. Es lo que se llama la empatía. Cómo ayudó a sus compañeros cristianos a soportar pruebas, a estar en paz unos con otros y a fortalecer su fe en Jehová. Son algunos puntos que analizaremos. Por eso veamos el primer subtítulo: Pablo ayudó a sus hermanos a soportar las pruebas. La pregunta 3. ¿Qué punto de vista equilibrado tenía Pablo? Él siempre trataba con compasión y empatía a los que enfrentaban pruebas. Aquí se menciona en el relato de Hechos 20:34 que él trabajó con sus manos, porque en una ocasión que se quedó sin dinero, no esperó que otros le den, sino se puso él mismo a trabajar para tener lo necesario para él y para sus compañeros de viaje. También trabajó con Áquila y Priscila. Era el mismo trabajo que tenían todos. Los sábados predicaba a judíos y a griegos. Con Silas y Timoteo se dedicó por completo a predicar cuando estuvo junto a ellos. Así que era muy equilibrado. Su principal meta era servir a Jehová, pero también cubrir las necesidades familiares, tanto de él como de los que lo acompañaban. La pregunta 4. ¿Cómo ayudaron Pablo y Timoteo a sus hermanos a aguantar la persecución? Bueno, en el párrafo se indica que cuando se desató una fuerte oposición contra aquellos nuevos cristianos en Tesalónica, el apóstol Pablo, aunque no estaba ahí, tuvo que salir de ese lugar por súplica de otros, se aseguró que la nueva congregación estuviera bien atendida y que se fortaleciera a estos hermanos que pasaban por momentos muy difíciles. ¿Qué es lo que él hizo? En la primera carta a los Tesalonicenses 3:2 y 3, indicó que él envió a Timoteo para que los hiciera firmes y los consolara. Es posible que Timoteo tuviera experiencia sobre cómo es ser perseguido, además de ver a Pablo cómo fortaleció a otros, y así también él trató de hacer lo mismo. Pasemos al párrafo 5. ¿Qué buen efecto tuvo en Brian la ayuda que recibió de un anciano? Aquí se menciona el caso de este hermano que cuando él tuvo 15 años, su papá se fue de la casa y a la mamá la expulsaron. Ya nos imaginamos la situación de él, por eso dice que se sintió hundido y abandonado. Pero no se quedó solo. Un anciano llamado Tony siempre le hablaba a él en distintos lugares para animarlo y contarle experiencias de hermanos que habían pasado por pruebas sin perder la felicidad.
Ese ánimo le sirvió para que Brian empezara a servir a tiempo completo y eso le ha dado grandes alegrías. Por eso es hermoso el texto bíblico al final del párrafo 5, Proverbios 12:25. La ansiedad aplasta el corazón del hombre, pero una buena palabra lo reanima. Es sorprendente lo que podemos nosotros hacer con palabras bien dichas en el momento preciso. Veamos el párrafo 6. ¿Cómo usó Pablo las historias de siervos de Dios del pasado para animar a otros? En este caso, Pablo les recordó a sus hermanos en la carta a los Hebreos de una gran nube de testigos, que ellos habían soportado toda clase de situaciones difíciles con la ayuda de Jehová. Y eso les estaba dando el ánimo necesario para seguir aguantando. Y tenemos infinidad de buenas experiencias que salen en las publicaciones, que muchos de ellos han pasado por las situaciones similares a las nuestras, y esto sirve para fortalecernos. Veamos ahora el subtema: Pablo les mostró a sus hermanos cómo estar en paz unos con otros. Párrafo 7. ¿Qué nos enseña lo que aconsejó Pablo en Romanos 14, del 19 al 21? Leyendo el texto bíblico dice así: Así que sigamos buscando las cosas que fomentan la paz y las cosas que nos edifican unos a otros. Deja de demoler la obra de Dios solo a causa de la comida. Es verdad que todas las cosas son puras, pero es perjudicial que alguien coma si eso hace tropezar. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que haga tropezar a tu hermano. Volviendo a la pregunta 7 decía: ¿qué nos enseña lo que aconsejó Pablo en Romanos 14, 19 al 21? Que nuestra meta principal debe ser fomentar la paz en la congregación. Hay que reconocer que cada uno tiene una opinión distinta de las cosas. Por eso, en la carta a los romanos indicaba que habían cristianos de Roma y judíos que tenían distintas maneras de pensar en cuanto a los alimentos. Pablo ayudó a ver que estos conflictos pueden afectar a otros en la congregación. Él mismo hizo cambios en su manera de actuar para no causar tropiezo a otros. Así que él ponía no solamente las palabras, sino también el ejemplo personal. Párrafo 8. ¿Qué hizo Pablo cuando un asunto importante amenazó la paz de la congregación? En el primer siglo sucedió que algunos insistían que los hombres que no eran judíos debían circuncidarse. Pablo no estaba de acuerdo con esa manera de pensar. Él entendía perfectamente que no había nada que los obligara a pensar de esa manera. Pero él nunca impuso su opinión. ¿Qué es lo que hizo? Llevó con humildad el asunto ante los apóstoles y ancianos de Jerusalén para que ellos tomaran la decisión. De esa manera se contribuye a mantener la paz y la felicidad de la congregación. Y según el relato bíblico, en Hechos 15, 30 y 31, cuando se recibió la respuesta de estos ancianos y apóstoles, todos la leyeron y se sintieron felices por las palabras de ánimo que recibieron. Párrafo 9. ¿Qué podemos hacer para seguir el ejemplo de Pablo? Note que al inicio del párrafo 9 dice: si surge un desacuerdo grave. No estamos hablando de desacuerdos menores, de simplemente gustos de colores de ropa y cosas así. Aquí estamos hablando de algo grave que puede afectar a toda la congregación y la organización. ¿Qué se hace en esos casos? En vez de poner nuestras opiniones personales, mejor es acudir, como hizo Pablo, a hermanos que tienen nombramiento para cuidar la congregación. Ellos tienen algunos detalles que nosotros no tenemos. También podemos acudir, por supuesto, a la Biblia, que todos la tenemos, publicaciones y pautas que ha dado la organización. Nos tomará un poco tiempo investigar, pero tenemos la biblioteca para que podamos hacer esto todo con el propósito de mantener la paz en la congregación. Párrafo 10. ¿De qué otra manera fomentó Pablo la paz en la congregación? Que él no estuvo viendo faltas en sus hermanos, que tiene que haberlas visto. Más bien se centró en sus buenas cualidades. Por eso, cuando concluyó la carta a los romanos, mencionó a muchos cristianos por nombre y resaltó con algún comentario positivo de ellos o personal sobre cada uno.
Lo mismo queremos hacer nosotros al hablar abiertamente de las buenas cualidades que vemos en nuestros hermanos. Y eso se lo puede hacer hasta de manera pública, por supuesto, sin incomodar a otros que estén presentes. Esos comentarios hacen muchísimo bien. Ya nos imaginamos que estos cristianos del primer siglo, cuando estaban sentados oyendo la carta de Pablo y lo que opinaba positivamente de ellos, tiene que haberles levantado el ánimo y, por supuesto, ayudarles a permanecer leales pase lo que pase. Párrafo 11. ¿Cómo podemos recuperar la paz cuando surgen desacuerdos? En el relato de Hechos, capítulo 15, versículos 37 al 39, se indica que hubo un fuerte estallido de ira entre Pablo y Bernabé debido a si debían llevar a Marcos en su siguiente viaje misional. Marcos ya había abandonado a Pablo en una ocasión, entonces Pablo no quería llevarlo, pero Bernabé insistía que sí. ¿Qué pasó? Cada cual se fue por un lado distinto con diferentes compañeros. ¿Qué pasó después? Arreglaron este inconveniente. En el relato bíblico de 1 Corintios 9:6 y Colosenses 4:10, Pablo habla de Bernabé y de Marcos en términos positivos. Nosotros también queremos resolver cualquier diferencia que tengamos con otros hermanos en la congregación. De ese modo fomentamos la paz y la unidad. Y recuerde, lo que hubo entre Pablo y Bernabé fue un fuerte estallido de ira, pero fue solucionado. Vamos al subtítulo: Pablo fortaleció la fe de sus hermanos. Párrafo 12. ¿Cuáles son algunas de las dificultades que afrontan nuestros hermanos? Algunos se enfrentan a burlas de familiares no testigos o de compañeros de trabajo o de escuela. Otros están muy enfermos o haciendo frente a sentimientos heridos de algo que alguien les dijo tal vez. Estas y otras situaciones pueden poner a prueba la fe de un cristiano. El párrafo 13, la pregunta es: ¿cómo ayudó Pablo a quienes sufrían burlas por ser cristianos? Cuando Pablo escribió la carta a los hebreos, que fue bajo inspiración, esta los fortaleció para saber cómo responder cuando sus familiares les decían que el judaísmo estaba por encima del cristianismo. Ellos usaron estos poderosos razonamientos para dejar sin argumentos a quienes lo criticaban. Hoy también nosotros tenemos muchas publicaciones que ayudan, por ejemplo, a los jóvenes que se enfrentan a la teoría de la evolución en los colegios o escuelas. Y aquí se mencionan las publicaciones que se pueden utilizar. Todo eso se ha preparado tan bien, con muy buena investigación, para que nosotros podamos exponerlos ante personas que critican nuestra manera de pensar. Y aquí tenemos en esta fotografía, y la descripción de la imagen dice: un padre le explica a su hijita cómo poner en práctica las sugerencias de las publicaciones para que pueda resistir la presión de celebrar la Navidad. Así que hay que prepararlos. Ahora que ya estamos acercándonos a esa fecha, pues queremos nosotros preparar a los niños que, de manera respetuosa, sin ofender la manera de pensar de otros, ellos puedan defender la verdad. Párrafo 14. ¿Qué hizo Pablo aunque estaba muy ocupado predicando y enseñando? No solo los ayudó con sus palabras, también lo hizo con sus acciones. Siempre buscaba maneras de ayudar a los cristianos que eran pobres. En una ocasión ayudó a los cristianos de Judá que pasaban hambres. Hoy también nosotros queremos usar nuestro tiempo, nuestras energías y habilidades, ya sea en labores de socorro o haciendo donaciones de manera regular para la obra mundial, y ese dinero el cuerpo gobernante usará en el lugar y momento que sea tan necesario a favor de otros hermanos. Ahora está otra fotografía combinada sobre un desastre natural que afectó a algunos de nuestros hermanos, y la descripción de la imagen es: un matrimonio ha viajado a otra parte de su país para ayudar en las labores de socorro. No solamente ellos dicen que aman a sus hermanos, también lo demuestra con acciones. Ahora veamos los párrafos 15 y 16. ¿Cómo debemos tratar a quienes se han debilitado en sentido espiritual? De nuevo, cuando Pablo escribió su carta a los hebreos, él se incluyó en quienes tenían que aplicar los consejos que él mismo estaba dando. Hoy,
Cuando hablamos con nuestros hermanos debilitados en sentido espiritual, es importante las palabras de ánimo que se le den. Deben ser tiernas, cariñosas, recordarles cómo Jehová ha estado siempre cuidándolos y que siempre les ha demostrado amor y que no los va a abandonar en el futuro. Tenemos aquí otra fotografía donde hay dos hermanos. El hermano que está de frente es el que está visitando y animando a un hermano que se ha debilitado. La descripción dice: un anciano visita a un hermano que está débil en sentido espiritual. Le muestra algunas fotos de la escuela del servicio de precursor en la que estuvieron juntos años atrás. Al verlas, recuerdan momentos felices. El hermano empieza a añorar la alegría que sentía al servir a Jehová. Con el tiempo regresa a la congregación. Puede fijarse que quienes se pueden debilitar no solamente son hermanos publicadores, hasta precursores que han estado en estas escuelas del servicio precursor pueden llegar a algún momento a debilitarse en sentido espiritual. Así como Pablo, cuando escribió la carta a los hebreos, estaba hablando a cristianos ungidos que se habían debilitado. Veamos el subtítulo: Sigan animándose unos a otros. Párrafo 17. ¿Cómo podemos hacernos más eficientes en la labor de edificar a otros? Resumiendo un poco, sería hablándoles de ejemplos de siervos de Jehová que aguantaron como ellos. Ver cosas positivas en los demás y estar dispuestos a arreglar los desacuerdos cuando puedan surgir. Queremos también compartir verdades bíblicas importantes. Queremos dar ayuda práctica y apoyar a quienes estén débiles en sentido espiritual. Eso es lo que hemos visto en estos párrafos. Ahora tenemos la pregunta final, la número 18. ¿Qué está usted decidido a hacer? Es una respuesta personal, pero podríamos resumir algo como: queremos colaborar con la edificación espiritual de nuestros hermanos. El buen efecto puede durar para siempre en lo que decimos o hacemos. Así se resalta el texto de 1 Tesalonicenses 5:11. Ahora veamos las preguntas de repaso. ¿Qué respondería? ¿Cómo puede ayudar a otros a soportar las pruebas? Sería animándolos a recordar que no se debe descuidar lo más importante, que es nuestra adoración y servicio a Jehová. Además, queremos estar pendientes de los que necesitan palabras de estímulo, de ánimo por situaciones difíciles que atraviesan en sus vidas. La otra pregunta: ¿cómo puede fomentar la paz? No queremos imponer cuestiones de gusto personal ante nuestros hermanos. Si surge algún desacuerdo grave, queremos hallar la guía necesaria en la Biblia, en las publicaciones, en las pautas de la organización y en hermanos maduros que están cuidando la congregación. La última pregunta de repaso: ¿cómo puede fortalecer a quienes se han debilitado en sentido espiritual? Recordándoles que Jehová está pendiente de ellos en todo momento. En nuestro caso, queremos actuar a favor de los necesitados en sentido físico y en los que están débiles en sentido espiritual, demostrándoles nuestro cariño mediante palabras y recordatorios que les devuelvan la felicidad en el servicio a Jehová. Así que ahí tenemos algunas ideas de lo que podemos nosotros usar para nuestra reunión del fin de semana con el estudio de la Atalaya para esta semana del 24 al 30 de octubre. Recordamos el título de este estudio: Sigan edificándose unos a otros. Es el estudio de la Atalaya número 35. Esperamos disfrutar de la reunión de este fin de semana, participar con nuestros comentarios y siempre preste atención a lo de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.